Existen instantes en nuestro caminar donde el peso de la vida nos abruma, donde las interrogantes parecen carecer de solución y la confusión se apodera de nuestro ser. Es precisamente en esos momentos cuando emerge una de las realidades más profundas y revolucionarias del cristianismo, el poder transformador y el significado trascendental de la sangre de Jesucristo. No hablamos aquí de un mero concepto teológico abstracto o de una doctrina distante. Nos referimos a una verdad viviente que impacta directamente tu existencia, tu presente inmediato y tu destino eterno. ¿Has contemplado alguna vez el verdadero significado de que el Salvador derramara su sangre en tu favor? Esa preciosa sangre no se vertió inútilmente. Posee un poder extraordinario que permanece activo en la actualidad y tiene la capacidad de revolucionar completamente tu perspectiva de la vida y tu conexión con el Todopoderoso. Estimado hermano, quizás en este preciso instante atravieses momentos de aislamiento, incertidumbres, remordimientos o ataduras que parecen imposibles de quebrantar. Sin embargo, lo que descubrirás en esta reflexión no se trata de filosofía vacía, sino de esperanza palpable y real. Al comprender la magnitud del poder contenido en la sangre de Cristo, entiendes que absolutamente nada permanece igual. Esta revelación no únicamente transforma tu entendimiento, sino que restaura las profundidades de tu corazón y te otorga la fortaleza necesaria para continuar adelante. Te animo a interactuar con este mensaje, compartirlo y dejarnos tus comentarios. Aunque pueda parecer un gesto menor, representa una colaboración inmensa, pues al hacerlo, permites que esta verdad alcance a más personas que necesitan desesperadamente escuchar este mensaje transformador, individuos que tal vez no encuentran otros espacios para acercarse al Creador. Con tu participación te conviertes en parte de una bendición mucho más grandiosa de lo que puedas imaginar. Permíteme proponerte algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios esta declaración que resume nuestra reflexión de hoy, para que quede grabada en tu corazón y también sirva de aliento para otros. La sangre de Cristo posee poder infinito. Para adentrarnos en la comprensión del poder contenido en la sangre de Jesucristo, debemos dirigir nuestra mirada hacia las Escrituras del Antiguo Testamento. Allí, desde las primeras páginas de la Sagrada Escritura, descubrimos un principio espiritual que se mantiene inmutable a través de los siglos: la vida reside en la sangre. En el libro sagrado de Levítico, específicamente en el capítulo 17, versículo 11, el Altísimo declara que la esencia de la carne se encuentra en la sangre, y que Él la ha establecido sobre el altar para realizar expiación por nuestras almas. Este detalle resulta crucial porque nos revela que la sangre no era considerada simplemente como un fluido corporal, sino como el vehículo mismo de la existencia. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, transgredieron en el paraíso del Edén, su desobediencia fracturó la relación perfecta que mantenían con su Creador. A partir de ese momento trágico, el pecado se estableció como una barrera infranqueable que separa a la humanidad de su Hacedor. Y este pecado, según revelan las Escrituras, conlleva una consecuencia ineludible: la muerte. La Epístola a los Romanos, en su capítulo 6, versículo 23, lo establece con claridad meridiana al declarar que la retribución del pecado es la muerte. Para que el ser humano pudiera restaurar su acercamiento al Todopoderoso, se hacía imperativa una solución, un puente restaurador. Y ese puente, desde tiempos remotos, estuvo íntimamente relacionado con el derramamiento de sangre. En el pueblo escogido de Israel, Dios instituyó sacrificios de animales como acto simbólico para cubrir temporalmente el pecado. Cuando el sacerdote presentaba la sangre de un cordero, un novillo o una tórtola, lo que se estaba representando era el precio de la vida que se entregaba como sustituto del pecador. No obstante, aquellos sacrificios poseían una naturaleza temporal. Se repetían continuamente, año tras año, porque carecían del poder para erradicar completamente el pecado humano, únicamente lo cubrían de manera provisional. Aquí es donde se manifiesta la grandiosidad incomparable del sacrificio de Jesucristo. Cuando el Mesías derramó su sangre en el madero del Calvario, no lo realizó como un sacrificio adicional, sino como el sacrificio supremo, definitivo y eterno. Jesús no ofreció la sangre de una criatura, sino que entregó la suya propia. El apóstol Pedro lo explica magistralmente en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 y 19, declarando que no fuimos redimidos con elementos perecederos como oro o plata, sino con la sangre invaluable de Cristo, comparable a la de un cordero inmaculado y sin contaminación. ¿Puedes percibir la profundidad extraordinaria de esta verdad? Toda la historia narrada en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios realizados, toda la sangre vertida en los altares constituían únicamente una sombra, una preparación para el momento supremo en el que el Hijo del Altísimo entregaría su existencia por amor hacia nosotros.
Su sangre no simplemente cubre, purifica completamente. Su sangre no apenas simboliza, transforma radicalmente. Su sangre no solo se derramó sobre un madero, abrió de par en par las puertas celestiales para todo aquel que deposita su fe en él. Imagina por un instante la escena en el Monte Calvario. Jesús suspendido entre el cielo y la tierra, portando una corona de espinas sobre su cabeza, con sus manos y pies atravesados por clavos, y su costado abierto, del cual brotaron sangre y agua. Cada gota que descendía no representaba meramente un símbolo de sufrimiento, constituía la manifestación del amor más sublime jamás conocido. Su sangre intercedía por ti y por mí, proclamando que ya no permanecemos bajo condenación, que ya no existimos separados, que ahora podemos ser reconciliados plenamente con Dios. Estimado oyente, cuando asimilas esta realidad, tu perspectiva de la cruz se transforma para siempre. Ya no constituye una narrativa antigua, es una realidad presente y viva. La sangre de Jesús significa que no importa cuán grande haya sido tu transgresión, no importa cuán tenebrosa percibas tu existencia, existe perdón, existe redención y existe una oportunidad renovada. Habiendo comprendido el significado central de la sangre de Jesucristo, reconciliarnos con Dios, otorgarnos acceso directo a su presencia y eliminar la barrera que el pecado levantaba entre nosotros y nuestro Creador, las Escrituras nos enseñan que la sangre de Cristo no solo posee un significado histórico o espiritual abstracto, sino que también manifiesta un poder activo y tangible en la vida de los creyentes en la actualidad. Este poder se manifiesta en diversas áreas que tocan lo más profundo de nuestro ser. Te invito a abrir completamente tu corazón, porque lo que descubriremos trasciende la mera doctrina, es una verdad capaz de revolucionar tu manera de enfrentar la existencia cotidiana. Primero, la sangre de Jesús otorga perdón completo de pecados. El ser humano carga con culpabilidades, errores y momentos que preferiría borrar de su memoria. Frecuentemente, estas cargas se convierten en cadenas que nos impiden progresar, nos hacen sentir indignos y nos llevan a creer que Dios ya no desea relacionarse con nosotros. Sin embargo, la sangre de Jesús destruye esa mentira completamente. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, leemos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de toda transgresión. Observa cuidadosamente, no especifica algunos pecados, no menciona únicamente los menos graves, sino todos sin excepción. Esa es la fuerza de la palabra todo, porque significa que independientemente de lo que hayas cometido, si vienes con arrepentimiento genuino, la sangre de Cristo posee el poder para perdonarlo y limpiarlo completamente. El adversario de nuestras almas busca recordarnos constantemente nuestros fracasos, pero cada vez que la culpa intente dominarte, recuerda que existe una voz más poderosa que clama desde el Calvario, la voz de la sangre de Cristo que declara, perdonado. Segundo, la sangre de Jesús proporciona protección espiritual. En el Antiguo Testamento encontramos un episodio que nos ayuda a comprender esta verdad fundamental. En la noche de la Pascua, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, les ordenó que tomaran la sangre de un cordero y la aplicaran en los dinteles de sus hogares. El ángel de la muerte pasó por encima de aquellas casas donde estaba la señal de la sangre, sin tocar a los primogénitos que habitaban allí. Este relato, registrado en el libro del Éxodo, capítulo 12, constituye una representación poderosa de lo que actualmente significa la sangre de Jesús en nuestras vidas. Cuando esa sangre nos cubre, cuando hemos sido lavados y protegidos por ella, el enemigo no puede destruirnos según su deseo. Puede atacar, puede intentar hacernos caer, pero existe una marca sobre nosotros que declara, pertenecemos a Cristo. No se trata de superstición ni de ritual vacío. Se trata de una verdad espiritual inquebrantable. La sangre de Jesús constituye nuestra defensa frente a todo ataque del maligno. El libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, declara que los creyentes vencieron al acusador mediante la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Esa sangre no es un recuerdo del pasado, continúa teniendo poder de victoria hoy. Tercero, la sangre de Jesús otorga libertad interior. Muchas personas viven encadenadas a vicios, pasiones desordenadas y pensamientos que parecen imposibles de controlar. Esas cadenas, aunque invisibles, son reales y devastan la vida. Pero la sangre de Jesús no solo nos perdona, también nos libera completamente. El escritor de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14, nos recuerda que la sangre de Cristo purifica nuestras conciencias de obras muertas. Esto significa que no solamente borra nuestras transgresiones, sino que sana las raíces de la culpabilidad, rompe las cadenas que nos mantenían esclavizados y nos otorga una conciencia renovada,
preparada para servir al Dios viviente. Imagina el peso de una deuda impagable que has cargado sobre tus hombros durante toda tu existencia. Súbitamente, alguien viene y la salda completamente, sin dejar nada pendiente. Así actúa la sangre de Jesús, te quita el peso, te libera de la esclavitud y te entrega una vida completamente nueva. Cuarto, la sangre de Jesús abre las puertas de la presencia divina. Antes de Cristo, únicamente el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo en el templo, y lo hacía una vez al año, llevando consigo la sangre de animales como sacrificio por las transgresiones del pueblo. Ese acceso era limitado y exclusivo. Pero cuando Jesús murió en la cruz y entregó su sangre, el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Este detalle, registrado en los Evangelios, no es casual, fue la señal de que ahora todos los que creen en Cristo tienen acceso directo al Padre. No necesitamos intermediarios humanos porque la sangre de Jesús abrió el camino para entrar confiadamente al trono de la gracia. Quinto, la sangre de Jesús sella un nuevo pacto. En la última cena, Jesús tomó la copa y declaró que esa era la sangre del nuevo pacto que sería derramada por muchos para perdón de los pecados. Con esa declaración, Jesús establecía algo definitivo, que su sacrificio sellaba una relación eterna e inquebrantable entre Dios y quienes creen en Él. El antiguo pacto, basado en la ley y en sacrificios constantes, había sido cumplido en su totalidad por Cristo. Ahora vivimos bajo un pacto de gracia asegurado por su sangre, y esto significa que no dependemos de nuestra perfección, sino de su obra perfecta en la cruz. Estimado hermano, hasta aquí hemos comprendido que la sangre de Jesús nos reconcilia con Dios, nos otorga perdón, nos brinda protección y nos abre acceso directo a su presencia. Pero existe algo adicional que no podemos pasar por alto: la sangre de Cristo también constituye nuestra garantía de victoria frente al adversario de nuestras almas. Las Escrituras nos enseñan claramente que Él es un acusador constante. Día y noche busca señalar nuestras faltas, recordarnos nuestros errores e intentar convencernos de que no somos dignos del amor divino. El libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, lo denomina el acusador de los hermanos y explica que constantemente intenta derribar a los hijos de Dios con sus palabras de condenación. Sin embargo, el mismo pasaje nos revela la clave para derrotarlo. En el versículo 11 declara que ellos le han vencido mediante la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. ¿Qué significa esto? Que la sangre de Jesús no solo nos purifica, sino que también constituye un arma espiritual que nos otorga victoria sobre toda acusación del enemigo. Cuando Él quiera recordarte tu pasado, tú puedes responder con la sangre de Cristo. Cuando intente llenarte de culpabilidad, puedes declarar que has sido lavado por la sangre invaluable del Hijo de Dios. Esta victoria no es simbólica, es completamente real. En el mundo espiritual, la sangre de Cristo posee el poder para silenciar toda acusación, desarmar toda trampa y mantenernos firmes en la fe. A lo largo de la historia, muchas personas han hablado de maldiciones generacionales, de cadenas familiares que se repiten de una generación a otra, pobreza, vicios, violencia, enfermedades. Y aunque esas realidades pueden ser muy fuertes, las Escrituras nos enseñan que en Cristo tenemos completa libertad. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, declara que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Cómo lo realizó? Con su sangre derramada en la cruz. Cada gota que descendió fue el precio que rompió toda cadena, que anuló todo decreto en nuestra contra, que canceló toda herencia de maldad. Esto significa que no importa tu origen ni lo que hayas heredado de tu familia. Cuando la sangre de Jesús cubre tu vida, las cadenas se rompen y se abre un nuevo comienzo. Ya no eres definido por tu pasado ni por las acciones de quienes te precedieron. Eres definido por la obra de Cristo en la cruz. Hasta este punto hemos visto cómo la sangre de Jesús nos reconcilia con Dios, nos protege, nos otorga libertad, nos abre acceso a su presencia y nos garantiza victoria sobre el enemigo. Pero existe otra dimensión igualmente poderosa que no podemos pasar por alto: la sangre de Cristo trae sanidad y restauración completa a nuestra vida. Cuando hablamos de sanidad, no nos referimos únicamente al cuerpo físico, sino también al alma y al espíritu. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, encontramos una de las declaraciones más impactantes de toda la Escritura: por sus heridas fuimos nosotros sanados. Aunque Isaías escribió esas palabras siglos antes de que Jesús viniera al mundo, estaba profetizando lo que sucedería en la cruz. Cada herida, cada azote,
cada gota de sangre derramada tenía un propósito redentor, traer sanidad a nuestras vidas. Jesús no solo cargó con nuestros pecados, también llevó sobre sí nuestras enfermedades y dolores. Más allá del cuerpo, existen heridas internas que frecuentemente son más dolorosas: traiciones, rechazos, pérdidas, palabras hirientes. Son cicatrices invisibles que cargamos en el alma y que nos acompañan día y noche. Pero aquí está lo maravilloso: la sangre de Jesús no solo limpia lo externo, también penetra en lo más profundo de nuestro ser y trae restauración completa. El salmista David lo expresó en el Salmo 147, versículo 3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta verdad se cumple plenamente en Cristo. Su sangre no solo paga por nuestros pecados, también sana nuestras emociones, restaura nuestra identidad y nos recuerda que somos profundamente amados por Dios. Quizás has sentido que tu corazón está fragmentado en pedazos. Pero cuando permites que la sangre de Jesús toque esas áreas, algo extraordinario comienza a suceder: la amargura se transforma en paz, la tristeza en esperanza, la inseguridad en confianza. No es magia, es poder divino obrando en tu interior. Estimado oyente, hasta aquí hemos explorado cómo la sangre de Jesús nos reconcilia con Dios, nos otorga perdón, nos brinda protección, nos concede victoria sobre el enemigo y sana las heridas más profundas de nuestra vida. Pero aún falta algo que constituye el clímax de esta verdad: la sangre de Cristo es la garantía de nuestra salvación eterna y de la herencia celestial que Dios ha preparado para quienes le aman. La salvación no es un sentimiento ni una emoción pasajera, tampoco constituye una recompensa por nuestras buenas obras. La salvación es un regalo inmerecido comprado al precio más elevado: la sangre de Jesús. El apóstol Pablo lo establece claramente en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La sangre de Cristo constituye el fundamento de esa gracia. Sin sangre derramada no habría perdón. Sin perdón no habría reconciliación, y sin reconciliación no existiría salvación. Por eso podemos afirmar con absoluta seguridad que nuestra esperanza no depende de lo que realizamos, sino de lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús mismo lo declaró en la última cena cuando dijo que su sangre era la del nuevo pacto. Este pacto no es temporal ni parcial, es eterno. En el Antiguo Testamento, los pactos estaban condicionados a la obediencia del pueblo, y una y otra vez Israel fallaba. Pero en el nuevo pacto, quien cumple todo es Cristo, y su sangre lo garantiza para siempre. Esto significa que nuestra relación con Dios no está sujeta a la inestabilidad de nuestras emociones ni al vaivén de nuestras caídas. Nuestra comunión con el Padre se mantiene firme porque fue sellada con la sangre perfecta del Cordero de Dios. Estimado hermano, hasta ahora hemos explorado el significado eterno y espiritual de la sangre de Cristo. Nos reconcilia con Dios, nos otorga perdón, nos protege, nos sana, nos asegura victoria y nos garantiza herencia celestial. Pero aquí surge una pregunta práctica que no podemos dejar de lado: ¿cómo vivimos hoy, en nuestra vida cotidiana, bajo el poder de la sangre de Jesús? Esta verdad no debe quedarse únicamente en la mente, tampoco solo en las páginas de la Biblia. Debe ser parte activa de nuestra experiencia diaria como hijos de Dios. El primer paso para vivir bajo el poder de la sangre de Cristo es recordarla en nuestras oraciones. La sangre no es un concepto lejano, es una realidad espiritual que podemos traer a nuestra memoria y declarar con fe cada vez que nos acercamos a Dios. Cuando ores, puedes decir con total confianza: Padre, gracias porque la sangre de Jesús me purifica, me protege y me otorga acceso a tu presencia. Esta actitud no es repetición vacía, es fe en acción, reconociendo que nuestra relación con Dios se sostiene por la obra de Cristo. El segundo aspecto práctico es aprender a vivir con una conciencia limpia. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, nos dice que la sangre de Cristo purifica nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Eso significa que no debemos caminar con una mente cargada de remordimientos ni de acusaciones constantes, porque la sangre ya nos ha purificado. Vivir bajo su poder es aceptar esa limpieza, agradecerla y actuar con libertad, sin cadenas internas. Estimado oyente, existe un aspecto del poder de la sangre de Cristo que frecuentemente no meditamos lo suficiente: su capacidad para unirnos como una sola familia en la fe. Si reflexionamos sobre nuestra vida cristiana, nos damos cuenta de que no estamos solos. Formamos parte de un cuerpo, de un pueblo, de una comunidad de creyentes que se extiende más allá de culturas, países o idiomas.
Lo que nos une no es una ideología ni una tradición humana, sino la sangre invaluable de Jesús. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo declara que ahora en Cristo Jesús, los que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La sangre de Cristo posee el poder de romper cualquier barrera que los seres humanos levantemos. Ya no importa el color de piel, el idioma, la nacionalidad ni la clase social. Ante Dios, lo único que posee valor es haber sido lavados en la sangre del Cordero. Hemos visto cómo la sangre de Cristo nos reconcilia, nos otorga salvación, nos protege, nos sana, nos une como familia espiritual y asegura nuestra herencia eterna. Pero existe un aspecto que necesitamos comprender con absoluta claridad: la sangre de Jesús también nos otorga la fuerza para vencer cada día las tentaciones, las pruebas y las luchas que enfrentamos en este mundo. No es solo un poder reservado para la eternidad, es un poder que puedes experimentar hoy en tu caminar cotidiano. Cada vez que una tentación se presenta, puedes recordar: Jesús venció, y su sangre me otorga fuerzas para resistir. No luchas solo con tu fuerza de voluntad, luchas con el respaldo de la sangre del Cordero que te recuerda que ya no eres esclavo del pecado. Que esta reflexión sobre el poder transformador de la sangre de Jesucristo sea de bendición para tu vida. Recuerda que no importa cuán grande sea tu necesidad, cuán profunda tu herida o cuán compleja tu situación, la sangre de Cristo posee el poder para cambiarlo todo. Mantén esta verdad grabada en tu corazón y vive cada día bajo la protección y el poder de la sangre del Cordero de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal y darle like para que más personas puedan recibir esta palabra de esperanza. Compártelo con alguien que sepas que necesita escuchar que Dios tiene el control de todo. Dios te bendiga.